Epístola 21. De la verdadera gloria del filósofo. ¿Crees que solamente debes ocuparte de aquellos de quienes escribes? Mucho más debes cuidarte de ti mismo, puesto que de continuo te atormentas. No estás muy seguro de lo que deseas. Mejor sabes alabar la virtud que practicarla. Ves claramente dónde reside la felicidad, pero no tienes valor para encaminarte a ella. Como no conoces, quizá, lo que te impide hacerlo, necesario es que te lo diga yo. Estimas en mucho lo que tendrías que abandonar, y al mismo tiempo te representas la tranquilidad de que gozarías. Te detiene sin duda el brillo de la vida que llevas, como si hubieses de caer en estado oscuro y sórdido. Te engañas, querido Lucilio, desde esta vida a aquella se va subiendo. Tu existencia es diferente de aquella, como el esplendor lo es de la luz, porque ésta ilumina por sí misma y el otro brilla con claridad prestada. Pero como la vida que tú llevas solamente tiene resplandor reflejado, no es de extrañar que si alguno llega a colocarse entre los dos quede cubierta de sombra, mientras que la otra a que aspiras conserva siempre la claridad que le es propia. Tus estudios te harán ciertamente ilustre y famoso. Quiero recordarte un ejemplo de Epicuro, quien, escribiendo a Idomeneo, hombre abrumado por grandes empleos y ministro de un príncipe demasiado absoluto, queriendo atraerle del brillante puesto que ocupaba a la práctica de una gloria verdadera y segura, le dijo: «Si realmente aprecias la gloria, mejor te la harán conocer mis cartas que las grandezas que buscas y te hacen buscar». ¿Crees que miento? ¿Quién conocería hoy a Idomeneo si Epicuro no hubiese hablado de él en sus cartas? Todos los grandes, los sátrapas y hasta el mismo rey, de quien recibía su esplendor Idomeneo, están sepultados en el olvido. Las cartas de Cicerón no permiten que perezca el nombre de Ático. De nada le hubiera servido su yerno Agripa ni Tiberio, padre de su yerno, ni su bisnieto Druso César, para conservar su nombre si Cicerón no lo hubiese hecho conocer a la posteridad. Después de nosotros amontonarán siglos, y pocos ingenios permanecerán erguidos, pudiendo defenderse largo tiempo del olvido antes de caer en la condición de los demás. Lo que pudo prometer Epicuro a su amigo, te lo prometo yo, querido Lucilio. Tengo algún favor con la posteridad. Puedo elegir personas y hacerlas vivir tanto como yo. Vuestro Virgilio prometió hacer dos inmortales, como lo hizo. Afortunada pareja, si mis versos pueden conseguirlo, no moriréis jamás. Yo os haré durar tanto como el destino tenga sujeta Roma a los descendientes de Enea. Todos aquellos a quienes la fortuna ha elevado y que han participado del poder de los soberanos, gozaron de influencia y sus casas fueron visitadas mientras vivieron sus señores. Pero desapareció su memoria en cuanto dejaron de existir estos príncipes. Por el contrario, la estimación de los ingenios aumenta después de su muerte, y pasa hasta aquellos que tuvieron relación con ellos. Pero con objeto de que no se me tache de haber citado a Idomeneo sin oportunidad en esta carta, la terminaré a su costa. Epicuro le escribió esta bella frase para disuadirle de enriquecer a Pitocles por los medios ordinarios, queriendo que emplease otros más seguros. Si quieres, dice, hacer rico a Pitocles, no debes aumentar sus tesoros, sino disminuir su codicia. Esta sentencia es demasiado clara para necesitar interpretación y demasiado extensa para ser comentada. Mas no creas que se ha dicho esto solamente para los ricos, porque podrás aplicarlo a cuantos te agrade. Si quieres hacer virtuoso a Pitocles, dirás que no se debe aumentar sus honores, sino disminuir esa misma codicia. Si quieres que Pitocles viva en continua satisfacción, dirás también que no deben aumentarse sus voluptuosidades, sino disminuir sus deseos. En fin, si quieres que su vida sea larga, dirás que de nada sirve aumentar el número de sus años, sino que es necesario disminuir el de sus pasiones. No creas que estos sentimientos son peculiares a Epicuro, les son comunes con todo el mundo. En cuanto a mí, creo que debe hacerse en filosofía lo que se hace ordinariamente en el Senado. Cuando un senador, discutiendo, ha dicho algo que me agrada, le ruego que divida su voto, y me adhiero a la parte que me place. Recuerdo con gusto importantes sentencias de Epicuro,
para demostrar a aquellos que buscan en este escritor pretextos para excusar sus desórdenes que deben vivir bien donde quiera que se encuentren. Cuando entren en sus jardines y vean esta inscripción: «Huésped, aquí serás bien alojado. El bien sumo aquí es la voluptuosidad. Encontrarás dispuesto al guardián de aquella casa para recibirlos. Es humanitario, afable, ofrecerá la polenta, agua en abundancia y dirá enseguida: ¿acaso no se os ha tratado bien? En estos jardines no se provoca el apetito, sino se le satisface. No se irrita la sed con bebidas deliciosas, sino que se le apaga con un remedio natural y que no cuesta nada. Con esta voluptuosidad he llegado a la vejez. Solamente te hablo de aquellos deseos que no escuchan a la razón y que es necesario satisfacer concediéndoles algo, porque en cuanto a esos apetitos extraordinarios, que no son tan apremiantes y que pueden dulcificarse o suprimirse, te diré que constituyen delicadezas que no son necesarias ni naturales, y por consiguiente que nada les debes. Si algo les concedes, depende de tu voluntad, pero el vientre no escucha mandatos, pide y grita, aunque no es acreedor molesto, con tal que le otorgues lo que solamente le debes, y no todo lo que puedes. Adiós. Epístola 22. De los consejos, del abandono de los negocios. Comprendes que necesitas libertarte de esas ocupaciones brillantes y peligrosas, pero preguntas cómo podrás conseguirlo. Cosas hay que no pueden enseñarse sino presentes. El médico no puede prescribir de lejos al enfermo las horas a que debe comer o bañarse, necesita pulsarle. El proverbio antiguo dice que el gladiador debe tomar consejo en la arena, el semblante de su enemigo, el movimiento de su mano, la actitud de su cuerpo, le advierten de lo que debe hacer. Puede muy bien ordenar y escribir lo que se debe y acostumbra hacer en general, y estas instrucciones tanto sirven para la posteridad como para las personas ausentes. Pero es imposible advertir de lejos cuándo y de qué manera se debe obrar, siendo necesario aconsejarse de las circunstancias mismas. Tampoco basta estar presentes si no se vigila para espiar la ocasión. Obsérvala, pues, bien, y si se presenta, cógela y emplea todos tus esfuerzos para retirarte de los negocios. Sin embargo, oye, si te place, mi opinión sobre este asunto. Creo que debes renunciar a la vida o emprender otra vida. Sin embargo, puedes tomar un camino medio, esto es, desatar suavemente antes que romper de brusca manera los lazos con los que te has sujetado. Pero si no puedes de otro modo, ábrete paso a la libertad. Nadie existe tan tímido que no prefiera caer de una vez a estar suspendido siempre. Entretanto, procura cuidadosamente no comprometerte más. Conténtate con los negocios que has abarcado, o, para hablar a tu gusto, que has encontrado. No debes avanzar más. De otra manera, no tendrás ya excusa y además harás ver que tu compromiso es voluntario. Falso es esto que continuamente se repite. No he podido obrar de otro modo, aunque no hubiese querido hacerlo. La necesidad me habría obligado. Nadie está obligado a correr tras la prosperidad, y algo es ya detenerse voluntariamente y no instar a la fortuna que nos arrastra. Te ofenderás si, queriendo aconsejarte, acudo a otros más prudentes que yo y cuyo parecer acostumbro a tomar. Tengo aquí una carta de Epicuro a Idomeneo, referente a esta materia. Ruégale que se retire todo lo más pronto posible antes de que intervenga alguna fuerza mayor que le prive de libertad. Añade, sin embargo, que nada debe emprenderse sino en tiempo y ocasión propicios, pero es necesario salir, dice, en cuanto este tiempo llegue. Ni siquiera permite al que medita su retirada que se duerma, y hácele esperar favorable éxito en medio de las mayores dificultades con tal de que no obre antes de tiempo, pero que sí lo haga con oportunidad. Tal vez preguntarás ahora el parecer de los estoicos. No hay para qué presentártelos como hombres temerarios, porque te aseguro que son más prudentes que atrevidos. Tal vez imaginarás que se les va a hacer hablar de esta suerte. Es vergonzoso abandonar el cargo que se tiene. Hazte dueño del empleo que has tomado. El varón fuerte no huye del trabajo, sino, al contrario, aumenta su valor por las mismas dificultades. Indudablemente, te hablarían de esta manera
si se tratase de exhortarte a la perseverancia en ocasión en que el honor te obligase a hacer o sufrir algo. No siendo así, el hombre honrado no debe consumirse en un trabajo que no es honesto, ni permanecer agitado solamente por la inclinación que tiene a los negocios. Si se encuentra comprometido en los grandes empleos, no imagines que desee sufrir siempre sus agitaciones, porque cuando haya reconocido los escollos y peligros de que se verá rodeado, dará un paso atrás, y sin volver la espalda se retirará suavemente y se pondrá en seguridad. Fácil es, querido Lucilio, evadirse de las ocupaciones, si desprecias las ventajas que las acompañan. Ordinariamente, estas son las que nos retrasan y detienen. ¿Cómo? Me dirás, abandonaré tan grandes esperanzas. ¿Me alejaré en el tiempo de la recolección? ¿Caminaré sin compañía? ¿Quedaré sin cortejo, sin escolta militera y vacío el atrio de mi casa? He aquí lo que a los hombres cuesta trabajo de abandonar. Se quejan de la ambición como se quejarían de un amante, pero si penetras en el fondo de su pensamiento, no es tanto por odio como por pesar. Examina a esas personas que deploran las cosas que han deseado ardientemente y que hablan con tanta indiferencia de aquellos bienes cuya pérdida más pequeña no podrían soportar. Así es, querido Lucilio, existen más esclavos voluntarios que forzosos. Pero veo claramente que deseas de veras la libertad y que intentas conseguirla. Pides consejo solamente con el objeto de poder obrar sin tener jamás que deplorarlo. ¿No te basta que te apruebe toda la cohorte de los estoicos? Los Zenón y los Crisipo te darán siempre consejos de moderación, sinceros y razonables. Mas, si te paras a ver lo que has de llevar contigo y qué acopio de dinero puedes hacer antes de retirarte, jamás te retirarás. Nadie se salva a nado yendo cargado de ropas. Pasa, pues, a mejor vida con el favor de los dioses, que no te tratarán como aquellos a quienes otorgan gracias que les son funestas, no habiendo podido negarles lo que les pedían con insistencia. Imprimía ya el sello a esta carta y he necesitado abrirla para añadir a lo dicho el ordinario regalo, es decir, una sentencia tan elocuente como verdadera, tomada de Epicuro, porque con gusto honro el trabajo ajeno. La mayor parte salen de la vida como si acabasen de entrar en ella. Elige los que quieras, jóvenes, viejos, de mediana edad. Verás que todos temen de la misma manera la muerte e ignoran qué es la vida. Nadie posee nada de hecho, porque todo se confía al porvenir. Lo que más me agrada en esta sentencia es que se censura a los ancianos ser niños aún. Nadie, dice Epicuro, sale de la vida de otra manera que entró en ella. Esto es falso en nuestro sentido, porque morimos peores que nacimos. Esto es culpa nuestra, no debiendo imputarse a la naturaleza, que tendría razón para quejarse y decir: ¿qué es esto? Te puse en el mundo sin deseos, sin temores, sin superstición, sin infidelidad y sin todos esos desórdenes que reinan entre vosotros. Salid conforme entrasteis en él. Aquel posee en verdad la sabiduría que puede morir con tanta tranquilidad como nació. Pero temblamos a la vista del peligro, nuestro valor decae, cambia nuestro color y ruedan por nuestras mejillas inútiles lágrimas. ¿Puede haber algo más vergonzoso que tener miedo cuando se atraviesa el dintel de la seguridad? Esto consiste en que no encontramos en nosotros, al fin de la vida, las buenas acciones que deberíamos haber realizado. En aquel momento no nos queda ya ni la menor parte de nuestro poderío, que ya ha pasado, se ha disipado. Nadie cuida de vivir bien, sino de vivir mucho tiempo, a pesar de que todos pueden vivir bien y nadie puede vivir mucho. Adiós. Epístola 23. En la filosofía existen verdaderos goces. No creas que voy a escribirte que el invierno ha sido corto y benigno, que la primavera es mala y nos trae frío fuera de tiempo, ni otras cosas inútiles de los que solamente buscan palabras. Algo te escribiré en verdad que pueda serte útil y a mí también. ¿Y qué será esto sino exhortarte a la virtud? ¿Preguntas cuál es su fundamento? No te regocijes por cosas pequeñas. He dicho que este es su fundamento, y es su colmo.
Ha llegado al grado más alto aquel que sabe de qué debe regocijarse y no hace depender su felicidad de poder ajeno. En situación inquieta e incierta se encuentra aquel que se conmueve por la esperanza de algún bien, aunque su adquisición sea fácil y su éxito seguro. Aprende ante todo, querido Lucilio, de qué debas regocijarte. Tal vez creerás que voy a hacer cenarte muchos goces por la sustracción que intento hacer de las cosas fortuitas y de todas las esperanzas de que nacen las satisfacciones más dulces de la vida. Todo lo contrario, pretendo mantenerte en continua satisfacción. Más aún, hacértela familiar y doméstica, y así sucederá si la llevas dentro de ti mismo. Los demás goces no llenan el pecho, deteniéndose en la frente porque son ligeros, a no ser que creas que basta reír para gozar. Más necesitaré para esto tener espíritu libre, firme y superior a todo. Créeme, el verdadero gozo es cosa severa. ¿Crees acaso que se puede, con rostro abierto y, como dicen los delicados, con ojo alegre, despreciar la muerte, aceptar la pobreza, enfrenar la voluptuosidad y decidirse a soportar el dolor? El que revuelve estos pensamientos goza, sin duda, pero su goce no es suave. Quiero ponerte en posesión de este gozo, que nunca te faltará cuando una vez hayas encontrado su manantial. Los metales comunes están cerca de la superficie de la tierra. Los preciosos solamente en lo hondo, y aparecen a medida que se profundiza más. Las cosas que son agradables a la generalidad de los hombres solamente producen goce muy ligero, y en ningún fundamento descansa el bien que viene de fuera. Este de que te hablo y al que quiero llevarte es sólido, y se hace conocer principalmente en el interior. Ruégote, querido Lucilio, que hagas lo que puede producirte la felicidad. No te fijes en las apariencias exteriores ni en las promesas de otros. Busca el verdadero bien y goza el tuyo. Pero, ¿qué significa el tuyo? Tú mismo y tu parte mejor, porque me confesarás que este cuerpecillo, aunque sin él nada puede hacerse, hay que considerarlo como más necesario que importante. Nos proporciona placeres falsos, que duran poco, están sujetos al arrepentimiento, y si no se les trata con moderación, frecuentemente llevan al extremo opuesto. Porque es cosa cierta que la voluptuosidad se precipita por pendiente natural al dolor si no te contienes, y es difícil contenerse en lo que se cree bueno. Solamente la codicia del verdadero bien es segura. Me preguntarás en qué consiste y qué lo produce. Te contestaré que la buena conciencia, rectas intenciones, honestos consejos, actitudes virtuosas, desprecio de lo fortuito, y un género de vida tranquilo y constantemente igual, porque ¿es posible que aquellos que, habiendo adoptado un designio, se lanzan voluntariamente a otro, o son empujados por algún azar, permanezcan en estado cierto y tranquilo, puesto que siempre están suspensos y agitados? Pocos hay que se dirijan por consejo en sus costumbres y negocios. La mayor parte, a la manera de los objetos que flotan en los ríos, no van, se dejan llevar. Unos sobrenadan dulcemente en aguas tranquilas, otros marchan impulsados por blandos movimientos. Estos, deteniéndose al fin de la corriente, quedan en la orilla. Arrastrados por rápidas aguas, van a parar al mar. Por esta razón es necesario decidir lo que queremos hacer, y perseverar en ello con constancia. Pero he aquí el momento de pagar mi deuda. Puedo hacerlo con una frase de tu Epicuro. Es molesto comenzar diariamente a vivir, o, si te parece que así se expresa mejor la idea, malviven aquellos que siempre están empezando a vivir. ¿Por qué?, preguntarás, porque esta frase necesita explicación. Porque la vida es siempre imperfecta para ellos. No puede estar preparado a la muerte el que acaba de empezar a vivir. Debemos, por tanto, persuadirnos de que hemos vivido bastante, pero esto no lo comprende el que cree siempre que está comenzando la vida. No te parezca que este defecto se encuentra en pocos, es harto general. Algunos comienzan a vivir cuando es necesario cesar de vivir. Si crees esto extraordinario, añadiré otra cosa que te admirará más, y es que algunos cesaron de vivir antes de comenzar. Adiós. Epístola 24.
del miedo a lo futuro, de la muerte. Te encuentras apesadumbrado, según me escribes, por el resultado que tendrá el pleito que te ha promovido la mala voluntad de un enemigo. Y crees que te aconsejaré que pienses en cosas más agradables y acaricies mejores esperanzas. ¿Qué necesidad hay de aumentar el mal, de apresurar las contrariedades que se experimentan y agitar lo presente con el miedo de lo futuro? Necedad es sin duda alguna hacerse desgraciado en el presente porque se haya de ser alguna vez, pero yo quiero llevarte a la tranquilidad por otro camino. Si quieres desechar toda inquietud, proponte, como acaecido, todo cuanto temes que te ha de acontecer, y por la magnitud de este mal, ordena tu temor. Entonces verás claramente que o no es grande o no durará mucho aquello que temes. Fácil cosa es aducir ejemplos para fortificarte, porque todas las edades los suministran. En cualquier parte que fijes la memoria, ora sea en asuntos domésticos, ora en los extraños, encontrarás grandes almas por naturaleza o por estudio. ¿Será peor para ti perder el pleito que ser desterrado? ¿Que ser reducido a prisión? ¿Puede haber algo peor que ser quemado? ¿Que perecer? Examina todo esto. Recuerda cuántos lo han despreciado, y más fácil te será nombrarlos que elegirlos. Rutilio oyó su condenación sin decir otra cosa sino que se había administrado mal la justicia. Metelo soportó con constancia el destierro. Rutilio se sometió voluntariamente a él. El uno regresó por utilidad de la República. El otro se negó a volver, a pesar de los ruegos de Sila, a quien nada se negaba entonces. Sócrates discutía durante su prisión, y ofreciéndole la evasión, se negó, permaneciendo allí para quitar a los hombres el temor de los dos males más grandes, la muerte y la prisión. Mucio puso la mano en el fuego. Cosa acerba es ser quemado. ¿Cuánto mayor será quemarse voluntariamente? Ves al hombre rudo, sin nociones ningunas contra la muerte y el dolor, y únicamente por el esfuerzo de pundonor militar, castigar en su persona la falta de una empresa abortada. Contempla en su mano que destila en el fuego delante del espectador y no retira aquellos huesos desnudos hasta que quitan las ascuas. Podría haber hecho algo con más fortuna en aquellos campamentos, pero nada más enérgico. Ya ves cómo el valor es más diligente en prevenir las penas que la crueldad en irrogarlas. Más fácilmente perdonó Porsena a Mucio haberle querido matarle que se perdonó Mucio no haberle dado muerte. Vulgares son, me dirás, estas fábulas en las escuelas. ¿Me citarás a Catón cuando me hables del desprecio a la muerte? ¿Por qué no he de citar aquella última noche suya, en la que leía un libro de Platón, teniendo una espada bajo la almohada? Estos dos instrumentos tuvo a mano en aquella noche suprema, el uno para querer morir, el otro para poder. Arreglados sus negocios de la manera que permitía su mal estado, creyó que debía obrar de manera que nadie tuviese la gloria de haber dado muerte o haber salvado a Catón. Y empuñando la espada, que hasta aquel día no se había manchado de sangre, dijo: «Nada has ganado, oh fortuna, con haberte opuesto a todos mis designios. Hasta ahora no he combatido por mi libertad, sino por la de mi patria. Y lo que he hecho con tanta obstinación no ha sido por ser libre, sino por vivir entre libres. Puesto que al presente se deploran todas estas cosas, hora es ya de poner a Catón en lugar seguro». Dicho esto, se infirió mortal herida. Vendado por los médicos, encontróse con menos sangre y menos fuerzas, pero con ánimo igualmente entero e indignado entonces más consigo mismo que contra el César. Metió ambas manos en la herida, la desgarró, arrojando, más bien que exhalando, aquel espíritu generoso que nunca se humilló ante ningún poder. No recojo estos ejemplos para ejercitar mi espíritu, sino para fortalecer el tuyo contra aquello que me parece más terrible. Pero creo que con más facilidad te exhortaré si te muestro que además de estos grandes hombres que han despreciado el momento de exhalar el espíritu, se encuentran otros que, bien que débiles en otras cosas, igualaron en esto al ánimo de los más esforzados. Testigo es aquel Escipión, suegro del gran Pompeyo, el cual, habiendo sido arrastrado a la costa de África por viento contrario y viendo su nave en manos de sus enemigos, se atravesó con la espada.
y a los que preguntaban dónde estaba el general, contestó: «El general está bien». Esta sola frase le hizo igual a sus antepasados, y que no se interrumpiese la gloria a los escipiones, fatal al África. Mucho fue vencer a Cartago, pero fue más vencer a la muerte. El general dijo: «Está bien». ¿Podía morir mejor un general que mandaba Catón? No quiero remitirte a las historias, ni recordarte lo mucho que los diferentes siglos han despreciado la muerte. Considera solamente el tiempo en que vivimos, al que se acusa de languidez y molicie, y encontrarás, sin embargo, personas de todas edades y condiciones que han abreviado sus desgracias por medio de la muerte. Créeme, querido Lucilio, no debe temerse a la muerte, porque es un gran beneficio. Oye, pues, con tranquilidad, las amenazas de tu enemigo, y aunque tu conciencia te tranquiliza, sin embargo, como hay muchas cosas que se toman en consideración, además del fondo de un negocio, espera que te hagan justicia, y decídete a la vez a soportar la injusticia. Atiende ante todo a separar las cosas del tumulto que ellas mismas forman, y a considerarlas en sí mismas, verás entonces que no tienen de terribles más que el miedo que inspiran. Lo que ocurre a los niños nos ocurre a nosotros, que somos niños grandes. Aquellos a quienes quieren y con los que acostumbran jugar les causan miedo si se les presentan enmascarados. Necesario es ver las cosas al descubierto, como se ve a los hombres, y contemplarlas en su aspecto natural. ¿De qué sirve mostrarme los verdugos, espadas y hogueras que te rodean? Separa todo ese aparato con que espantas a los débiles. Esta es la muerte de que se burlaron hace poco mi criado y mi criada. ¿Para qué hablarme de látigos y potros? ¿Para qué hablarme de instrumentos y máquinas para atormentar por partes? Y de otras 1000 herramientas para destrozar en detalle al hombre. Separa todo eso que asusta. Haz cesar los gemidos, lamentos y el horror de los gritos entrecortados por el esfuerzo de la tortura. Todo eso no es más que un dolor que despreciará un gotoso, que soporta el que padece del estómago en medio de las delicias de la mesa, que sufre la joven en su primer parto. Ligero será si puedo soportarlo, breve si no puedo sufrirlo. Recuerda lo que tantas veces has oído decir y que tantas veces has dicho tú mismo, y demuestra en la práctica si lo dijiste como debías y si como debías lo has dicho. Porque es vergonzoso lo que de ordinario se nos censura, que hablamos como filósofos y no obramos como tales. ¿Qué? ¿No sabías aún que estás sujeto a la muerte, al destierro y al dolor? Así es nacido. Contemplemos todo lo que puede ocurrir como si debiese ocurrir, pero sé que ya habrás hecho lo que te aconsejo hacer. Mas te exhorto ahora a que no dejes caer tu ánimo en el pesar, para que no se encuentre blando y menos vigoroso cuando quieras levantarlo. Hazlo pasar de tu negocio particular al general, y di que tienes un cuerpecillo mortal y frágil, al que puede atormentar, no solamente la persecución de un enemigo o de un poder superior, sino que también las mismas voluptuosidades. Los festines producen indigestiones, el vino embota los nervios y ocasiona temblores. La lujuria debilita los pies, las manos y todas las coyunturas. Llegaré a ser pobre, me encontraré entre muchos. Desterrado, supondré que he nacido allí donde me manden. Encarcelado, ¿qué importa? ¿Estoy libre ahora? Ligado estoy al cuerpo, que es naturalmente pesado. Moriré. Debes decir en este caso: ya no puedo estar enfermo, ni preso, ni morir otra vez. No soy tan inepto que repita aquí la cantinela epicúrea, para decir que es vano temor el que se tiene a los infiernos, que no está ocupado Ixión en dar vueltas a una rueda, ni Sísifo en subir una piedra cuesta arriba, y que es imposible que las entrañas de una misma persona sean devoradas y renazcan todos los días. Nadie es tan niño que tema al cerbero, que se asuste de la oscuridad ni de esos fantasmas que aparecen con desnudos huesos. La muerte nos reduce a la nada o nos transporta a otro lugar. En el estado de los trasladados es mejor, puesto que se encuentran aligerados de su carga. En cuanto a los reducidos a la nada, nada les queda, por cuya razón son igualmente incapaces de bien y de mal. Permite que te cite aquí un verso tuyo, después de decirte que lo has escrito no para los otros, sino para ti mismo. Si es vergonzoso decir una cosa y sentir otra, ¿cuánto más lo será escribir de una manera y sentir de otra? Recuerdo haberte oído alguna vez raciocinar acerca de esto, que no caemos de repente en poder de la muerte,
sino que vamos a ella poco a poco. Morimos todos los días, porque todos los días perdemos parte de nuestra vida, que también disminuye cuando crecemos. El tiempo de la infancia desapareció. Hemos pasado también el de la adolescencia y de la juventud. En una palabra, todo el tiempo que ha transcurrido hasta el día de ayer está perdido para nosotros. Y este mismo día en que nos encontramos está dividido entre la vida y la muerte. Así como la última gota no vacía la clepsidra, sino todas las que le precedieron, así también no es la última hora la que hace la muerte, sino la que la termina. Entonces llegamos, pero hacía mucho tiempo que nos encaminábamos a ella. Cuando discurrías acerca de estas cosas con tu ordinaria elocuencia, siempre me parecías grande, pero nunca tan firme como cuando atribuiste estas palabras a la verdad. No viene de repente la muerte, pero se llama muerte la última que nos arrebata. Prefiero que leas lo tuyo o que leas mi carta, porque así verás que la muerte que tenemos no es la única que existe, sino solamente la última. Veo lo que esperas. Buscas que añadiré a esta carta. Si alguna frase generosa y atrevida pronunciada por algún varón eminente o algún consejo saludable, necesario es obtener el consejo del asunto mismo que tratamos. Epicuro censura de la misma manera a los que desean la muerte como a los que la temen. Ridículo es, dice, buscar la muerte por disgusto de la vida, cuando la vida que se ha llevado obliga a buscar la muerte. Y en otro lugar, ¿hay algo más ridículo que desear la muerte cuando se ha tenido vida desgraciada por el temor de la muerte? A lo que puede añadirse esto que viene a ser lo mismo, que la imprudencia, o mejor dicho, la locura de los hombres es tal, que existen algunos a quienes el temor de la muerte lleva al fin a desearla. Cualquier pensamiento de estos que medites te dispondrá a soportar sin pena la vida o la muerte, porque debemos cuidar de no amar demasiado la vida ni odiarla demasiado, y cuando la razón nos obliga a abandonarla, no debe ser ligeramente y con precipitación. El hombre generoso y sabio no debe huir de la vida, sino salir de ella. Sobre todo, es necesario cortar ese apasionado deseo de morir que se apoderó en otro tiempo del ánimo de muchas personas, porque es cosa cierta, querido Lucilio, que algunas veces se inclina ciegamente el alma al deseo de la muerte, de la misma manera que a otros objetos, y que esto ha ocurrido en tanto a varones esforzados y generosos y en tanto a débiles y pusilánimes. Aquellos despreciaban la vida, a estos les incomodaba. Otros hay también que, cansados de hacer y ver siempre las mismas cosas, toman disgusto a la vida, sin cobrarla, sin embargo, aversión. A esto nos lleva insensiblemente la filosofía, cuando exclamamos, siempre lo mismo, dormir, despertar, tener apetito, saciarlo, tener frío, tener calor, ninguna cosa tiene fin, sino que todas están entrelazadas con el orbe, huyen y vuelven. El día vence a la noche al día, el estío termina en el otoño en el invierno en la primavera. Todo pasa para volver después. Ni veo ni hago nada nuevo. ¿No ha de producir hastío alguna vez todo esto? Por esta razón consideran algunos que si vivir mucho no es desagradable, al menos es superfluo. Adiós. Epístola 25. De los peligros de la inquietud, de los goces de la pobreza. Necesario es tratar de diferente manera lo perteneciente a nuestros dos amigos, porque hay que reformar los defectos del uno y destruir los del otro. Usaré de completa libertad, y no amaría al primero si no lo ofendiese. ¿Cómo, dirás, piensas poner en tutela un pupilo de 40 años? Considera que se encuentra en una edad dura e incapaz de reforma, porque solamente las cosas tiernas pueden enderezarse. Ignoro si conseguiré algo, mas prefiero no triunfar a faltar a la amistad. No debe de esperarse, además de curar a los enfermos crónicos, si corriges su intemperancia y les obligas a hacer y sufrir muchas cosas que pueden desagradarles. No tengo mucha más confianza relativamente al otro, pero veo que aún se ruboriza de obrar mal. Alentarse debe este pudor, que mientras exista en él, lugar queda a la esperanza. Creo que deberá obrarse suavemente con aquel endurecido para que no desespere, y entiendo que no puede emprenderse su curación en tiempo más propicio que éste, en tanto que se encuentra tranquilo y parece corregido.
No me engañarán, sin embargo, esta interrupción que a tantos ha engañado, porque como sé que no están curados sus defectos, sino adormecidos solamente, espero que reaparecerán con mayor energía. Sea como quiera, emplearé mi tiempo en esto, y veré si puedo hacerse algo o no. En cuanto a ti, continúa siendo fuerte y generoso, y haz la maleta. Nada de lo que poseemos nos es necesario. Volvamos a la ley de la naturaleza. Las riquezas están preparadas. Gratuito es lo que necesitamos, o vale poco. La naturaleza solamente pide pan y agua. En cuanto a esto, nadie es pobre. Y el que pueda limitar así sus deseos, puede disputar con el mismo Júpiter acerca de la felicidad, como decía Epicuro, uno de cuyos consejos he de unir a esta carta. Hazlo todo como si alguien te contemplase. Muy útil es sin duda tener a alguien al lado a quien consideres como presente a todas tus acciones. Pero es mucho más honroso vivir como si te encontrases en presencia de un hombre probo. Contento quedaría si todo lo hicieses como si te contemplase alguien. La inquietud solamente nos inspira cosas malas. Cuando hayas adelantado lo bastante para tener respeto de ti mismo, podrás despedir al pedagogo, pero entretanto, mantente bajo la autoridad de otro. Y sea este Catón, Escipión, Lelio o cualquiera cuya intervención pueda contener la licencia de los más desordenados. Cuando hayas hecho esto y comiences a tener consideración contigo mismo, te permitiré lo que aconseja Epicuro cuando dice: retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. Conviene que no seas semejante al vulgo, y por esta razón es peligroso que salgas de ti mismo. Contempla a los demás, ninguno hay que no esté mejor con los otros que consigo mismo. Retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. Pero si eres varón bueno, pacífico y moderado, no siendo así, sal de ti, ve con los demás y no estarás peor acompañado. Adiós. Epístola 26. Alabanza de la vejez. No hace mucho que te decía, me encuentro delante de la vejez, y ahora temo que ya la he dejado atrás. Este nombre no conviene ya a mi edad cansada, aunque no quebrantada. Cuéntame entre los decrépitos y que ya tocan a su fin. Te aseguro, sin embargo, que me congratulo de no sentir la vejez más que en el cuerpo y no en el espíritu. Tanto se debilitaron los vicios y todo lo que les sirve. El espíritu se encuentra vigoroso y se regocija de no tener ya tanto comercio con el cuerpo. Como se ve libre de mucha parte de su peso, se alegra, disputa conmigo que no es viejo y que aún se encuentra florido. Creámosle y que goce de su felicidad. Más bueno sería examinar qué deba a la sabiduría y qué a la edad en esta moderación de pasiones, y de examinar es también cuidadosamente qué puede hacer y qué no quiere hacer en el caso de poder hacerlo. Porque si hay algo que no puedo hacer, no lamento mi impotencia en atención a que no debemos quejarnos de que llega a su fin lo que ha de tener término. Sensible es en alto grado, dirás, verse disminuir y decrecer, y, por así decirlo, corroerse, porque no recibimos de improviso el impulso y caemos, sino que cada día nos quita algo de nuestras fuerzas. ¿Y qué cosa mejor puede ocurrirnos que resbalar suavemente hacia el fin por el desfallecimiento de la naturaleza? Y no porque sea grave mal ser arrojado bruscamente de la vida, pero siempre es más dulce salir de ella insensiblemente. En cuanto a mí, te aseguro que me observo y hablo como si hubiese de sufrir la prueba y como si estuviese próximo ese último día que debe juzgar de todos los otros. Todo cuanto hasta ahora me digo, hemos mostrado con palabras y acciones. Nada es talentos de espíritus ligeros y falaces. Veré al morir cuanto haya aprovechado. Por esta razón me preparo seriamente para aquel día, en que podré juzgar con lucidez si he tenido la virtud en los labios o en el corazón, y si tantas palabras atrevidas como he pronunciado contra la fortuna eran producto de disimulo y vanidad. No te detenga lo que los hombres piensen de ti, que siempre es muy incierto y opuesto. Tampoco te detengan tus estudios. Examina toda tu vida y verás que solamente la muerte puede juzgar de ti. Lo repito, los estudios
discretas conversaciones y las sentencias tomadas de los sabios de la antigüedad no son prueba de las fuerzas del alma. A las veces hablan los más tímidos con gran atrevimiento. Conocérase porque has obrado, cuando hayas exhalado el espíritu. Acepto la condición y no temo el juicio. Esto me digo a mí mismo, pero imagina que te lo digo a ti. ¿Eres joven? ¿Qué importa? La muerte no cuenta los años. Ignoras dónde te espera. Por esta razón debes esperarla en todas partes. Deseaba concluir y ya iba a cerrar esta carta, pero recuerdo que es necesario pagar el porte. Aunque no te dijera de dónde tomo el préstamo, demasiado sabes de qué arca lo saco. Espera un poco aún. Lo encontraré en mi biblioteca, pero me lo prestará Epicuro. Considera que es más cómodo, si esperar la muerte o salir nosotros a su encuentro. El sentido es claro. Magnífica cosa es aprender a morir. Considerarás, tal vez, que es superfluo aprender una cosa que solamente puede utilizarse una vez. Por esta razón, debe pensarse en ello, porque siempre debe estudiarse aquello de que no estamos seguros de servirnos bien. Piensa en la muerte. Quien quiera que te diga esto, te impulsa a pensar en la libertad. El que sabe morir, no sabe servir, y si no está por encima, al menos está más allá de todos los poderes. ¿Qué valen contra él todas las cadenas y cárceles si tiene siempre una puerta libre? Una cadena solamente nos sujeta, el amor a la vida, que no debe extinguirse, pero sin moderarse, con objeto de estar siempre dispuestos para, en caso necesario, hacer en el acto lo que hemos de hacer alguna vez. Adiós. Epístola 27. Solamente en la virtud existe goce verdadero. Tú me aconsejas, me dices. ¿Te has aconsejado ya tú mismo? ¿Te has corregido y puedes dedicarte a corregir a los demás? No soy tan presumido que, estando enfermo, pretenda curar a otros. Pero encontrándome acostado en la misma enfermería, hablo contigo de la enfermedad que nos es común, y te comunico los remedios que empleo. Escúchame, pues, como si hablase conmigo mismo. Te pongo al corriente de mi secreto, y en presencia tuya me digo, cuenta tus años, y te avergonzarás de desear hoy lo mismo que cuando eras niño. Procúrate la satisfacción de ver morir tus vicios antes que tú. Abandona los torpes placeres, que tan caro cuestan, que perjudican más como pasados que como venideros. Así como dejan inquietud los crímenes, aunque no se descubrieran cuando se cometieron, así también los placeres torpes dejan pesar cuando nos encontramos hartos de ellos. Estos placeres no son sólidos ni fieles, y te abandonarán aunque no te produjesen otro daño. Busca otro goce que tenga estabilidad, pero no existe ninguno fuera del que el alma encuentra en sí misma. Solamente la virtud puede dar goce sólido y perpetuo, y si se presenta algún obstáculo, es como las nubes que pasan por delante del sol, sin extinguir jamás la luz. ¿Cuándo conseguiremos este goce? No se cesa ciertamente de preguntarlo, pero nadie se apresura a adquirirlo. Mucho queda que trabajar, mucho se ha de velar. Trabajo personal hay que emplear para conseguirlo, porque este negocio no se trata por intermediario. En otro género de estudios puede recibirse auxilio. Nuestro contemporáneo Calvino Sabino era muy rico, gozando de grande y seguro caudal. Nunca vi hombre feliz más inepto. Su memoria era tan mala que olvidaba en tanto el nombre de Ulises, en tanto el de aquel Aquiles o el de Príamo, aunque les conoció como conocemos a los maestros que nos enseñan. Nunca torpe nomenclátor estropeó más los nombres, que estropeaba él los de los troyanos y griegos. Sin embargo, quería pasar por erudito, y aquí el medio que escogitó. Compró muy caros 2 esclavos, uno para que aprendiese de memoria a Homero, el otro a Hesíodo. Compró otros 9, y a cada uno le hizo aprender un poema lírico. No te extrañe que le costasen mucho, porque no los encontró instruidos, sino que les hizo instruir. En cuanto tuvo formada esta compañía, comenzó a atormentar a los que comían a su mesa. Tenía a sus pies a los que le apuntaban los versos que quería citar, pero casi siempre quedaba a la mitad. Estantilio Cuadrato, roedor de necios ricos y por consiguiente burlón, y lo que va unido a estas dos cosas, sarcástico, le aconsejó que tuviese gramáticos para que consignasen sus palabras. Pero habiéndole dicho Calvino que cada esclavo de aquellos le costaba 2000 escudos, le contestó:
Por menos dinero hubieses adquirido otras tantas bibliotecas. Este hombre, sin embargo, tenía el capricho de creer que sabía todo lo que sabían sus esclavos. El mismo Stantilio le propuso que se ejercitase en la lucha, aunque le veía pálido, delgado y lánguido. Y habiéndole contestado Sabino: «¿Cómo he de hacer si apenas puedo sostenerme?». «No digas eso, te lo ruego», le replicó. «¿No ves cuántos siervos robustos tienes? El buen espíritu no se presta ni se compra, y hasta creo que si se pudiese vender, no tendría comprador. Lo malo se compra todos los días. Pero recibe lo que te debo, y adiós. La pobreza que se acomoda a la ley de la naturaleza vale tanto como las riquezas». Esto lo dice con frecuencia Epicuro, en tanto de una manera, en tanto de otra. Pero nunca se dice demasiado lo que no se llega a aprender bien. Basta para algunos mostrarle los remedios, a otros hay que inculcárselos. Adiós. Epístola 28. Los viajes son inútiles para la curación del alma. ¿Crees que a ti solo ha sucedido, y te admiras como de cosa nueva, haber realizado largo viaje y recorrido muchos países sin desterrar la tristeza y tedio de tu ánimo? Necesitas cambiar de espíritu y no de cielo. Aunque cruces los mares y, como dice Virgilio, se alejen tierras y ciudades, tus pasiones te seguirán a todas partes. Sócrates contestó al que se le quejaba de la misma suerte: ¿te asombras de que no te aprovechen los viajes cuando vas contigo mismo a todas partes? La misma causa que te impulsó te oprime aún. ¿De qué te sirve cambiar de paraje? ¿De qué el conocimiento de comarcas y ciudades? Todo eso no es más que inútil agitación. ¿Preguntas por qué son vanas esas correrías? Porque huyes contigo mismo. Necesario es que alivies tu espíritu del peso que lleva. A no ser así, no encontrarás placer en ninguna parte. Imagina que te encuentras en el estado en que presenta nuestro Virgilio a la sacerdotisa agitada y llena de extraño espíritu, pugnando por libertarse del Dios que en ella habita. Caminas de un lado para otro para libertarte del peso, que la agitación te hace más incómodo. Así, como la carga de una nave pesa menos cuando no se la mueve, así también sumerge más pronto el costado sobre que la arrojan, cuando no la mueven por igual. Todo cuanto haces te es perjudicial, y hasta el movimiento te es contrario, porque mueves a un enfermo. Pero cuando te hayas curado de ese mal, todos los parajes te serán agradables, aunque te relegasen al extremo del mundo o te confinasen en el seno de la barbarie, te encontrarías bien donde quiera que establecieses tu morada. Esto depende más del huésped que de la casa. Por esta razón no debemos apasionarnos por ningún paraje. Necesario es vivir persuadidos de que no hemos nacido para quedar fijos en punto determinado. Mi patria es todo el mundo. Si te penetras bien de esto, no te extrañará que, habiéndote hecho partir de un punto el tedio, no te encuentres más satisfecho en otro. Porque el primero no te hubiese desagradado si estuvieras persuadido de que perteneces a todos los países. Eso no es viajar, sino errar, vagar y cambiar solamente de paraje, puesto que no buscando otra cosa que vivir a gusto, puedes hacerlo en todas partes. ¿Existe algún punto tan agitado como el foro? Y sin embargo, cuando es necesario vivir en él, se puede vivir tranquilamente. Pero el que pueda huir de su proximidad y vista debe hacerlo, porque así como hay parajes malsanos que pueden alterar la salud más robusta, así también hay cosas poco saludables que pueden corromper los espíritus que no están confirmados en la virtud. Difiero de las gentes que se lanzan en medio de las oleadas y gozan en los tumultos combatiendo diariamente con negocios y dificultades. El hombre prudente no elegirá esta vida, y preferirá vivir en paz a estar en guerra. De poco serviría dominar las propias pasiones si después hubiese de continuar la lucha contra las de los demás. 30 tiranos, me dirás, atacaron a Sócrates y no consiguieron doblegar su ánimo. Pero ¿qué importa el número de amos? La esclavitud es una sola, y el que la ha vencido es libre en medio de una turba de señores. Tiempo es ya de terminar, pero antes es necesario pagar el porte. Principio de enmienda es el conocimiento del pecado. Paréceme que Epicuro dijo esto con mucha razón, porque el que no sabe que peca no puede corregirse, siendo necesario conocerse antes de enmendarse.
Algunos se glorian de sus vicios. ¿Crees que podrán enmendarse aquellos que los consideran virtudes? Por esta razón te aconsejo te reprendas y veles sobre ti mismo. Sé primero acusador tuyo, después juez. Pide perdón alguna vez y alguna vez también castígate. Adiós. Epístola 29. De la oportunidad en los consejos. Me preguntas por nuestro amigo Marcelino y deseas saber qué hace. Pocas veces viene a mi casa, sin otra razón que la de no agradarle oír la verdad. De este peligro está libre, porque solamente debe decirse a aquel que quiere escucharla. Por esta razón, se duda si podían Diógenes y los demás cínicos enseñar libremente a cuantos se encontraban. ¿De qué serviría dirigirse a sordos y mudos? ¿Mas por qué, dirás, he de economizar mis palabras, siendo como son gratuitas? Ignoro si adelantaré algo con aquel a quien aconsejo, pero sé bien que aprovecharé alguno si instruyo a muchos. Se debe cuidar de todos, y a fuerza de sondear algo se encontrará. No creo, querido Lucilio, que deba hacer esto el varón prudente, porque se pierde su autoridad y no tiene bastante fuerza para corregir a aquellos que previamente se hubiesen sometido a ella. El Sagitario no debe dar alguna vez en el blanco, sino errarlo alguna vez. El arte no debe obrar por casualidad, y como la sabiduría es arte, debe tomar el camino seguro, y elegir a aquellos que pueden aprovechar sus consejos, abandonando a aquellos otros de quienes nada espera, aunque no ligeramente, sino después de emplear los últimos remedios que exige este caso extremo. Sin embargo, no desespero de nuestro amigo Marcelino, a quien aún puede salvarse si se le tiende prontamente la mano, pero existe el peligro de que él arrastre al que se la tienda, a causa de la viveza de su espíritu, fuertemente inclinado ya al mal. Decidido estoy a correr este peligro, y me atreveré a mostrarle todos sus defectos. Hará sin duda lo que acostumbra, contando agudezas y cuentos capaces de hacer reír a los que tengan ganas de llorar. Se burlará primeramente de sí mismo, después de mí, y se adelantará a todo lo que habré de decirle. Examinará nuestras escuelas, y me mostrará filósofos pensionados por príncipes y entregados a mujeres y a la gula. Me presentará a uno en la corte, a otro en el adulterio, aquel en la taberna. Me citará a Aristón, el filósofo garante que no disertaba más que cuando le llevaban en litera, habiendo elegido este momento para enseñar su doctrina. Porque lo que contestó Escauro, cuando le preguntaron a qué escuela pertenecía, al menos no es peripatético, y Julio Graecino, hombre distinguido, impulsado a decir lo que sentía, no puedo decirlo, contestó, porque ignoro qué hacen ese pensante, como si le hablasen de una auriga. Después me presentará una multitud de charlatanes que hubiesen hecho mejor en renunciar a la filosofía que en hablar de ella por dinero. Decidido estoy, sin embargo, a soportar todas sus injurias. Hágame reír, tal vez yo le haré llorar, y si perseverase en reír, me consolaré, como en todas las desgracias, porque al menos su locura es regocijada. Pero esta clase de alegría no es duradera. Observa a estas personas y verás que ríen y se afligen con exceso y casi al mismo tiempo. Me propongo interpelarle y hacerle ver que valía más cuando muchos le estimaban menos. Contendré sus vicios, si no se los arranco por completo. Le concederé intermitencias, y tal vez sanará si estas intermitencias llegasen a formar costumbre. En las enfermedades graves, la suspensión del mal es una manera de curación. Mientras me preparo contra él, tú, que ya tienes fuerzas, que conoces los progresos que has hecho y que mediante ellos puedes juzgar hasta dónde llegarás, ordena tus pasiones. Levanta tu espíritu, mantente fuerte contra todo lo que inspira temor y no cuentes el número de los que te parezcan formidables. ¿No tendrías por loco al que temiese encontrar un grupo de enemigos en paraje donde no pudiesen pasar más que uno a uno? Cierto es que todos pueden amenazarte con la muerte, pero no todos pueden dártela, porque la naturaleza ha querido que uno solo pueda quitarte la vida, así como uno solo pudo dártela. Si fueses generoso, me perdonarías la deuda de hoy, pero quiero pagarla y no guardar nada de lo que pertenece a otro. Nunca quise adular al pueblo que no aprueba las cosas que yo no sé, ni yo sé las que él aprueba. ¿Quién dice eso?, preguntarás como si ignorases que es Epicuro.
Pero lo mismo te dirán los filósofos de todas las escuelas: peripatéticos, académicos, estoicos, cínicos. ¿Cómo ha de agradar al pueblo el que ama la virtud? El favor popular solamente por malos medios se adquiere. Necesario es que te hagas igual a él. A no ser así, no te reconocerá ni podrás agradarle. Pero es mucho más importante que te conozcas a ti mismo que darte a conocer a los demás. El cariño de la gente baja solamente con bajas acciones puede granjearlo. ¿De qué servirá esa filosofía que tan alto eleva y que se prefiere a todas las artes y a todos los bienes? Servirá para que cuides más de agradarte a ti mismo que de agradar al pueblo, para pesar y no contar los juicios cuando los examines, para que vivas sin miedo a los dioses ni a los hombres, para vencer las adversidades o para terminarlas. En último caso, si te veo elevado por los votos del pueblo, si al entrar en el espectáculo te saludan aplausos y aclamaciones, si las mujeres y los niños cantan tus alabanzas por la ciudad, ¿cómo no he de compadecerte cuanto sé por qué camino se consiguen esos favores? Adiós. Epístola 30. Debe esperarse la muerte con ánimo tranquilo. Ejemplo de Vaso. El excelente Vaso Aufidio, a quien vi hace poco, se encuentra muy cascado y hace cuanto puede para defenderse de la vejez, pero está ya tan agobiado bajo el peso de los años que no creo que pueda ya erguirse. Sabes que siempre tuvo cuerpo débil y enfermo, y que lo ha conservado, o mejor dicho, remendado a fuerza de cuidados, pero ha decaído repentinamente. Así como en la nave que hace agua pueden obstruirse una grieta o dos, pero si hay muchas no es posible salvarla, así también puede sostenerse por algún tiempo la debilidad de un cuerpo decrépito. Mas cuando empieza a derrumbarse, como sucede a los edificios viejos, y se cae por un lado, mientras apuntala el otro, tiempo es ya de ver por dónde se podrá salir. Nuestro amigo Vaso tiene espíritu alegre, y esto por privilegio de la filosofía, que da fuerza al espíritu dentro del cuerpo enfermo. Le conserva dichoso y contento en la proximidad de la muerte y capaz de sostenerse en medio del desfallecimiento. El buen piloto no deja de bogar cuando se han rasgado las velas, y cuando todo está destrozado reúne algunos restos del barco para continuar su carrera. Esto es lo que hace Vaso, porque contempla la proximidad de su fin con tanta tranquilidad que le censuraría si viese consideraba de igual manera el fin de otro. Cosa muy importante es, querido Lucilio, y que solamente se aprende con mucho tiempo y mucho trabajo, saber partir sin sentimiento, cuando está agotada la fuente de la vida y se ha llegado a la hora inevitable. Los demás géneros de muerte llevan consigo alguna esperanza. Cesa la enfermedad, extínguese el incendio. La caída de un edificio puede dejar sin daño en el suelo a aquellos a quienes debía aplastar. El mar suele arrojar incólumes a la playa a aquellos a quienes había sepultado en sus olas. El soldado retiene algunas veces la espada en el momento en que iba a atravesar a su enemigo. Pero la vejez no deja esperanza a aquel a quien lleva la muerte, porque nada puede oponerse a ella. Verdad es que no hay género de muerte que sea más dulce como tampoco lo hay más largo. Al contemplar a nuestro amigo Vaso, parece que se ha acostado en la tumba, que sobrevive a sí mismo y presencia indiferente su disolución, porque nos dice muchas cosas de la muerte y procura persuadirnos de que, si hay algo desagradable en este mundo, no debe imputarse a la muerte, sino al que muere, y que no se experimenta más daño al morir que después de morir. Tan loco es el que teme lo que no ha de suceder como el que teme lo que no ha de sentir. ¿Es posible suponer que se sentirá una cosa que hará que no pueda sentirse nada? Luego, tan exenta de mal está la muerte, dice, que hasta excluye el temor si se la toma como es. Bien sé que todas estas cosas se han dicho muchas veces ya, y se dirán muchas más aún. Pero cuando las he leído o escuchado de labios de los que discurrían sobre ellas, censurando el temor de un mal del que se encontraban muy lejanos, no me han impresionado como cuando he oído a este anciano hablar de la muerte que tan cerca tiene. Te diré francamente que creo mucho más fuerte al que se encuentra en la agonía que al que está cerca de la muerte, porque cuando se muestra desnuda, inspira hasta a los más débiles la resolución de sufrir lo que no pueden evitar. Por esta razón, vemos que el gladiador, que nos pareció tímido en el combate, se entrega al enemigo que le derribó y presenta a la garganta la espada. Pero la muerte,
que está cerca y se adelanta paso a paso, pide estudiada firmeza de corazón, firmeza que es muy rara y solamente se encuentra en el sabio. Por esta razón, escuchaba con gusto al anciano hablando de la muerte, cuya naturaleza conocía tanto mejor cuanto más de cerca la contemplaba. Creo que darías tú más fe a quien resucitase y te asegurara por experiencia propia que no existe ningún mal en la muerte. Puedes, sin embargo, conocer la turbación que produce la proximidad de la muerte cuando hablan los que se encontraron cerca de ella, que la vieron venir y la recibieron. Entre estos se encuentra Vaso, que no quiere que nos engañemos, y dice que tan poca razón hay para temer la muerte como para temer la vejez. Porque así como la vejez sucede a la edad viril, así la muerte sucede a la vejez. Parece que no ha vivido el que no quiere morir, porque solamente con la condición de morir se le ha concedido la vida. Demencia es, por tanto, asustarse de la muerte, puesto que no debe asustar lo incierto, y lo cierto debe esperarse. La muerte es igual para todos y necesariamente inevitable. ¿Quién puede quejarse de una ley que a nadie exceptúa? La igualdad es parte principal de la equidad. Pero es inútil defender aquí la causa de la naturaleza, que no ha querido tengamos ley diferente de la suya. Todo lo que hizo lo deshace, todo lo que deshace lo hace otra vez. Pero si la vejez disuelve y sin violencia saca de la vida a aquel a quien esto sucede, ¿no debería dar gracias a los dioses por haberle llevado al descanso tan necesario y grato después de tan largo trabajo? Ves que algunos desean la muerte con más ahínco que otros piden la vida. Ignoro si muestra más valor el que pide la muerte o el que la espera con tranquilidad, porque a lo primero se suele llegar por movimiento de ira y despecho, y lo otro no puede hacerse sino por deliberación segura y tranquila. Los hay que, encolerizados, corren a la muerte, pero no que la reciban con regocijado semblante, excepto el que desde antiguo se ha preparado a ella. Confieso que por muchas razones he visitado con frecuencia a este hombre que tan querido me es, pero principalmente con objeto de ver si le encontraba siempre lo mismo, y si el vigor del espíritu no disminuía con las fuerzas del cuerpo. Mas, por el contrario, veíasele aumentar como se va a aumentar la alegría de los jinetes cuando corren la séptima carrera y se ven cerca del premio. Siguiendo la opinión de Epicuro, decía, en primer lugar, que estaba persuadido de que en los últimos momentos no se experimenta ningún dolor, que si lo experimentaba, se consolaría pensando que sería corto, puesto que los grandes dolores no pueden ser largos. En último caso, que si la separación del alma y el cuerpo se verifica con dolor, de gran alivio le serviría pensar que no podría experimentar otro, pero que sabía que el alma de los ancianos está en el borde de los labios y se desprende del cuerpo sin mucha violencia, que así como el fuego que prende en la materia sólida no se extingue, sino con mucha agua, y a veces con la destrucción del objeto, así también el que no encuentra alimento por sí mismo desaparece. Confiésote, querido Lucilio, que oigo con gusto estas cosas, no porque sean nuevas para mí, sino porque me encuentro cerca de experimentarlas. ¿Qué? No he visto a muchos arrancarse la vida, muchos he visto ciertamente y les he respetado, pero respeto más a aquellos que, sin aborrecer la vida, marchan dulcemente a la muerte y la reciben sin haberla llamado. Decía además, que por culpa nuestra nos turba la muerte cuando la creemos cerca, porque ¿de quién no está cerca si puede llegar en todo lugar y en todo momento? Cuando contemplamos, dice, alguna causa que pueda acarrearnos la muerte, consideraremos cuántas otras hay que están más cerca de nosotros y a las que no tememos. Uno amenaza a su enemigo con la muerte. Se le adelantó un cólico y no le dejó nada que hacer. En fin, si queremos examinar las causas de nuestros temores, las encontraremos contrarias a las que creemos. No tememos la muerte, sino la idea de la muerte, porque siempre la tenemos igualmente cerca. Si se hubiese de temer la muerte, habría que temerla sin cesar, porque ¿qué tiempo está exceptuado para ella? Pero debo temer que aborrezcas más que a la muerte epístolas tan largas, por cuya razón concluyo. Tú, sin embargo, para no temer nunca la muerte, no la olvides jamás. Adiós. Epístola 31. Del desprecio a la estimación del vulgo. Reconozco a mi querido Lucilio, comienza a ser como prometió.
Continúa ese impulso del ánimo que te lleva a lo bueno despreciando la opinión popular. No pido que llegues a ser más grande ni mejor de lo que te habías propuesto. Los cimientos que has echado ocupan mucho lugar. Edifica lo que te propusiste y realiza tus buenas resoluciones. Serás completamente sabio si te tapas los oídos, no como Ulises mandó hacer a sus compañeros, sino con algo más fuerte y espeso. Porque la voz que aquellos temían era dulce en verdad, pero no pública, y la que tú has de temer no parte de un punto solo, sino de todos los ángulos de la tierra. No te detengas, pues, en ninguna comarca, ni tampoco en esas ciudades que te serán sospechosas de molicie y desorden. Hazte sordo a la voz de tus mejores amigos. Con buena intención desean estos cosas muy malas, y, para ser feliz, ruego a los dioses que no ocurran las cosas que desean tus amigos. Los dones de que quieren colmarte no son bienes, porque no existe más que un bien que forma la felicidad de la vida, a saber, confiar en sí mismo, pero únicamente se puede conseguir no temiendo el trabajo y poniéndolo en el número de las cosas que no son buenas ni malas, porque es imposible que una misma cosa sea en tanto buena y en tanto mala, en tanto suave y agradable, en tanto desagradable. El trabajo en sí mismo no es bueno. ¿Qué tiene de bueno? El no temerlo. Así es que haría mal en censurar a los que trabajan. Por el contrario, admiro a los que se ocupan de cosas honestas, y les aprecio tanto más cuanto más perseveran, y les grito, tened valor, y, si podéis, haced la carrera de un solo aliento. El trabajo alimenta las almas generosas. No es de esperar que arregles tus deseos y aspiraciones por los que formaron en otros tiempos tus padres, y después de haber entrado en los grandes negocios, sería vergonzoso para ti importunar a los dioses con tus súplicas. ¿Qué necesidad tienes de ellas? Hazte feliz por ti mismo, y lo serás con tal de que te persuadas de que no existe nada bueno sin virtud, y que el vicio acompaña siempre a lo malo. Así como no hay nada brillante sin luz, ni nada oscuro sin tinieblas, nada caliente sin fuego y nada frío sin aire. Así las cosas son honestas o torpes según estén unidos con la virtud o con el vicio. ¿En qué consiste, pues, el bien? En el conocimiento de las cosas, y el mal, en no conocerlas. De esto resulta que el hombre prudente y precavido las acepta o las rechaza según los tiempos, pero las acepta sin admiración y las rechaza sin temor cuando tiene ánimo fuerte y generoso. No creo que tu ánimo se encuentre abatido, pero no basta no rechazar el trabajo, menester es buscarlo. Pero, ¿cuál es, dirás, el trabajo frívolo y superfluo? El producido por humildes causas. Este no es absolutamente malo, y algo de laudable tiene, lo mismo que aquel que se emplea en cosas bellas, porque demuestra la paciencia de un espíritu que se levanta contra las dificultades, y se dice, ¿por qué cesas? No es viril temer la fatiga. Necesario es que el hombre vaya aquí y allá y perfeccione su virtud en la igualdad de su vida, lo cual no puede hacerse sin conocimiento perfecto de las cosas y sin el arte que nos enseña todo lo concerniente a los dioses y a los hombres. Este es el bien sumo. Si lo posees, comienzas a ser compañero de los dioses y no suplicante suyo. ¿Cómo? Dirás, puede llegarse a ese punto. No es necesario atravesar el Apenino, ni el Olimpo, los desiertos de Candavia, ni los peligros de Estilia y Caribdis, los cuales sin embargo has arrostrado con ocasión de un empleo poco importante. El sendero es seguro y fácil, y la naturaleza te ha provisto de todo lo necesario para recorrerlo. Si no desprecias lo que te ha dado, podrás caminar a la par con Dios, pero no será el dinero lo que te haga igual a él, ni los suntuosos trajes. Porque Dios está completamente desnudo, ni tampoco la reputación extendida por los pueblos. Nadie conoce a Dios, hasta muchos hay que hablan mal de él impunemente. Tampoco la multitud de criados que lleven tu litera por caminos y ciudades. Dios omnipotente y grande lleva todas las cosas en la mano. Tampoco la belleza ni la fuerza del cuerpo podrían hacerte feliz, porque están sujetas a la vejez. Necesario es, pues, buscar algo que no se corrompa, y a lo que nada se oponga. ¿Qué será esto? El espíritu, pero ha de ser recto, bueno y animoso. ¿Y de qué otra manera has de llamarlo sino Dios alojado en el cuerpo humano? Este espíritu,
puede encontrarse en un caballero romano lo mismo que en un liberto o en un esclavo. ¿Qué es un caballero romano, un liberto o un esclavo? Nombres nacidos de la ambición o de la injusticia. Posible es elevarse al cielo desde el rincón más ignorado de la tierra. Elévate, pues, y forma en ti imagen digna de Dios. No lo realizarás con oro ni con plata, porque con estas materias no se puede hacer retrato que se le parezca. Recuerda que los dioses eran de barro cuando tan propicios se mostraban. Adiós. Epístola 32. Exhorta la filosofía. Pregunto por ti y de todos los que vienen de esas regiones inquiero qué haces, dónde y con quién habitas. No puedes engañarme, porque estoy a tu lado. Vive, pues, como persuadido de que puedo oírte y hasta ver todas tus acciones. Preguntas, ¿qué me agrada más de todo cuanto oigo de ti? Que no sé nada, porque la mayor parte de aquellos a quienes pregunto ignoran lo que haces. Saludable es no hablar con personas que tienen sentimientos e inclinaciones contrarias a los nuestros. Confío, sin embargo, en que no podrían cambiarte y en que permanecerás firme en tu propósito a pesar de las solicitaciones de la multitud que te rodea. ¿Qué ocurre, pues? No temo que te perviertan, pero temo que te extravíen, porque, a la verdad, hacen mucho daño al que distraen, en vista de que la vida es muy corta y que nosotros la cortamos más con nuestra inconstancia, que nos hace vivir de una manera y después de otra. Así es que rasgamos nuestra vida y la hacemos pedazos. Apresúrate, pues, querido Lucilio, y piensa cuánto te acelerarías si tuvieses a tus alcances al enemigo y temieses que la caballería atacase a los fugitivos. Esto es, sin embargo, lo que sucede. Te persiguen, acelérate, sálvate, ponte en un lugar seguro, y enseguida considera que es bella cosa terminar la vida antes de la muerte y ver deslizarse después el resto de días con tranquilidad, porque la vida más larga no es la más dichosa. Oh, ¿cuándo verás el tiempo en que estés convencido de que ya no necesitas tiempo, y en el que, sin cuidarte del mañana, permanezcas tranquilo y en plena saciedad de la vida? ¿Quieres saber qué es lo que hace a los hombres tan ávidos de lo futuro? Que ninguno es dueño de sí mismo. Bien sé que tus padres te desearon cosas harto diferentes de estas, por cuya razón hago yo por ti votos muy contrarios. Deséote desprecio generoso de todas las cosas cuya abundancia quisieron para ti. Sus deseos arruinarían a muchos para enriquecerte, porque lo que te darían necesario sería quitarlo a otros. Quiero únicamente que te poseas, y que tu espíritu, después de larga agitación de vagos pensamientos, se detenga al fin y permanezca fijo, que estés satisfecho de ti mismo y que, conociendo los verdaderos bienes, que basta conocer para poseer, no necesitas prolongar tu edad. Aquel, en fin, es superior a todas las necesidades y se encuentra franco y libre, que vive después de terminar su vida. Adiós. Epístola 33. De las sentencias filosóficas. Deseas que, como en las anteriores, inserte en estas cartas algunas sentencias de nuestros escritores famosos. No se entretuvieron aquellos en floreos, y en todas ocasiones esvirir su estilo. Conviene que sepas que hay desigualdad desde el momento que el eminente se hace notar. No extraña ver un árbol grande cuando todos los de la selva son iguales. De estas sentencias están llenas los versos y las historias. Así es que no quiero que creas pertenecen a Epicuro, sino a todos, y particularmente a nosotros. Pero se notan más en este autor porque son raras en él e inesperadas, sorprendiendo que un hombre que hace profesión de molicie diga algo enérgico. De esta manera juzgan casi todos. Para mí Epicuro es fuerte, aunque muy encubierto. El valor, habilidad e inclinación a la guerra se encuentra de la misma manera en los persas que en los pueblos que llevan las calzas remangadas. No debes pedirme sentencias raras y escogidas, porque entre nosotros es común lo que entre otros es raro. Así es que no tenemos muestra para engañar al comprador que no ha de encontrar nada cuando entre en la tienda. Permitémosle tomar ejemplares y cuanto quiera. ¿Crees que pensamos separar algunas sentencias del gran número que poseemos? ¿A quién se las asignamos? ¿A Zenón? ¿A Cleanto? ¿A Crisipo? ¿A Panecio? ¿O a Posidonio?
Nosotros no tenemos tutor, cada cual goza de sus derechos. Entre los demás, cuando dicen Hermaco o Metrodoro, se refiere al jefe de la escuela. Cuando se trata entre ellos, está bajo los auspicios y autoridad del maestro. Repito que no podemos, aunque lo intentemos, elegir nada entre tan considerable copia de cosas iguales. Es de pobres contar el rebaño. En cualquier parte que fijes la vista, encontrarás siempre algo que podría admirarse si el resto no fuese igual. Debes, por tanto, desechar la idea de que puedes saborear en extracto el genio de aquellos eminentes varones. Necesario es leerlos por completo, examinarlos por todos los lados. Sus obras, que llevan el carácter de su ingenio, están de tal manera tejidas que nada podría entresacar sin destruirlas. Consiento en que estudies cada miembro separadamente, con tal de que los consideres en el mismo conjunto. No se reputa bella una mujer por tener la pierna o el brazo bien formados, sino cuando, sin considerar ninguna de sus partes, se forma buena idea de todo su cuerpo. Sin embargo, si así lo deseas, obraré generosamente contigo y te daré a manos llenas. Existen muchas cosas buenas derramadas en nuestros libros, y no hay más que coger, sin necesidad de elegir, porque no caen gota a gota, sino con abundancia y sin intermisión. No dudo que serían muy útiles a los que están aprendiendo aún, porque se retiene con más facilidad lo concreto y medido a manera de verso. Por esta razón hacemos aprender sentencias a los niños, y lo que los griegos llaman crías, apotegmas, porque su espíritu se agobia fácilmente y no puede seguir adelante. Pero es vergonzoso para un hombre buscar sentencias, aprender frases que son comunes y no darse a conocer más que por su memoria. Aliméntese por sí mismo, que diga y no recite, porque no está bien que un anciano o un hombre avanzado en edad hable de memoria. Zenón dijo esto, y tú, Cleanto esto otro, y tú, ¿hasta cuándo te ha de guiar otro? Habla por ti mismo, di algo que te sea propio. Esto me hace creer que esas personas que siempre son intérpretes y nunca autores y que se cubren con la sombra de otro, no tienen valor, puesto que nunca se atreven a hacer lo que por tanto tiempo han estudiado. No aprenden más que para ejercitar la memoria. Una cosa es recordar, y otra saber. Recordar es conservar lo que se ha confinado a la memoria. Saber, por el contrario, es apropiarse una cosa, no necesitar de auxilio ni mirar al maestro. Esto dice Zenón, esto Cleanto. Diferénciate algo del libro, por ventura, ¿estás aprendiendo aún? Ya es tiempo de que enseñes. ¿Qué necesidad tengo de escuchar lo que puedo leer cuando quiera? Mucho hace la viva voz, me dirás, pero no aquella que se limita a repetir las palabras de otro como haría un escribiente. Añade a esto que todos los que se ponen en tutela de ciertos autores les siguen en opiniones que ya nos aceptan y en otras que aún no están establecidas. Nunca se descubriría nada si nos contentásemos con lo que ya se ha encontrado. Además, el que sigue a otro nada encuentra y ni siquiera busca. ¿Cómo? ¿No seguiré las huellas de los antiguos? Me serviré de su camino, pero si encuentro otro más corto lo tomaré. Todos aquellos que discutieron cuestiones antes que nosotros no son nuestros maestros, sino nuestros guías. La verdad está expuesta ante todos, ninguno se ha apoderado de ella, y mucho queda aún para los que vengan detrás. Adiós. Epístola 34. Alabanza y exhortación a la perseverancia. Me siento mejor, me congratulo y adquiero nuevo calor a pesar de mi vejez. Siempre que veo por tus cartas y conductas cuánto te excedes a ti mismo, después de haber excedido desde hace mucho tiempo a los demás. Si el hortelano se deleita viendo el fruto del árbol que plantó, y el pastor el del rebaño que guía, si no hay nadie que no se interese por el desarrollo del niño de que cuida, ¿qué crees que sucederá a los que han cultivado espíritus y que los formaron en tierna edad cuando les ven llegados rápidamente a la madurez? Te declaro cosa mía, porque eres mi obra. En cuanto conocí tu buena índole, te eché mano, te exhorté, te impulsé y no te dejé adelantar con lentitud. Enseguida te excité como lo hago todavía, pero corriendo ya. Te exhorto y tú me exhortas a mí. ¿Qué otra cosa deseas? Me dirás. Confieso que esto ya es mucho, porque en las obras del Espíritu sucede como en las demás,
que se tienen medio terminadas cuando se han comenzado bien. Por esta razón, es mucha parte de bondad querer ser bueno. ¿Pero sabes a quién llamo bueno? Al absolutamente perfecto, al que ni necesidad ni fuerza alguna podrían hacer malo. Así, serás tú si perseveras y consigues que todas tus palabras y acciones como acuñadas en el mismo molde. El espíritu no es completamente recto cuando son discordantes sus acciones. Adiós. Epístola 35. La amistad no existe más que entre los buenos. Cuando te ruego con tanta obstinación que te dediques al estudio, trabajo para mí. Quiero tener un amigo y no puedo conseguirlo si no continúas perfeccionándote como has comenzado. Ahora me quieres, pero no eres amigo mío. ¿Cómo? ¿Son cosas diferentes estas? Sí, y hasta desemejantes. El que es amigo, ama, pero no siempre el que ama es amigo. Así es que la amistad siempre aprovecha, y por el contrario, el amor suele ser perjudicial. Aunque no existiese otra razón, progresa en el estudio de la sabiduría, a fin de que aprendas a amar. Apresúrate, pues, mientras este provecho es para mí, no sea que aprendas para otro. Por mi parte, empieza a recoger el fruto, cuando me figuro que estamos unidos ya por sentimientos, y que recobraré en tu edad, aunque no muy distante de la mía, el vigor de los años que me han quitado. Pero quiero gozar de este bien en realidad. Gozo recibimos de aquellos a quienes amamos, aunque se encuentren ausentes, pero pasa con rapidez. Mas el placer que nos produce su presencia y conversación tiene algo de vivo y animado, especialmente si es persona que posee las cualidades que deseamos. Haz de esta manera que reciba rico regalo en ti mismo cuando vengas aquí, y para que te apresures, recuerda que eres mortal y yo viejo. Ven enseguida a mí, pero antes debes estar en ti mismo. Progresa y cuida ante todo de ser constante. Cuando quieres experimentar si has aprovechado, considera si quieres hoy lo mismo que querías ayer. El cambio de deseo es señal de espíritu flotante que vaga aquí y allá a merced del viento. Lo que está fijo y bien fundado no se mueve jamás. Esta firmeza se encuentra completa en el sabio, pero no es tan grande el que no es tan perfecto. ¿En qué se diferencian? Este se mueve, vacila aunque no cambie de puesto. Aquel no se conmueve jamás. Adiós. Epístola 36. Ventajas de la tranquilidad, de la opinión del vulgo, del desprecio a la muerte. Exhorta a tu amigo para que desprecie profundamente a aquellos que le censuran haberse entregado al reposo y preferido la tranquilidad a las dignidades que ha abandonado cuando podía subir más. Diariamente les hará ver lo bien que ha obrado. Aquellos a quienes se envidia no subsisten mucho tiempo. Unos caen, otros son aplastados. La prosperidad es inquieta y turbulenta. Se agita el cerebro y no de una sola manera. Inspira a unos deseo de autoridad, a otros inclinación a los placeres, hincha a estos, ablanda y enerva a aquellos. ¿La soportan bien algunos? Sí, como hay quienes soportan bien el vino. La muchedumbre que rodea a alguno no debe persuadirte que sea feliz, porque acuden a él como un lago, cuyas aguas enturbian y agotan al fin. Llámenle holgazán y frívolo. No ignoras que hay gentes que dicen y firman cosas contrarias. Antes le llamaban feliz. Lo era en efecto. No me fijo siquiera en que no faltaban quienes lo encontrasen carácter demasiado rudo y tétrico. Aristón decía que prefería un joven grave a otro alegre y amable, que el vino áspero cuando es nuevo se hace bueno con el tiempo, pero el que es agradable desde el principio no puede conservarse. No te cuides de que le llamen triste y enemigo de su adelanto. Esa melancolía será un bien en su edad madura, con tal de que continúe amando la virtud y aplicándose al estudio. No de esas cosas que basta conocer superficialmente, sino de las que conviene sondear. Este es el tiempo de aprender. ¿Cómo? ¿Hay alguno que no se ha de aprender? No, pero así como es honesto estudiar en todo tiempo, no lo es hacerse instruir en toda edad. Ridículo sería ver a un anciano estudiando el alfabeto. El joven debe aprender y el viejo aprovechar lo aprendido. Cosa utilísima harás para ti si a tu amigo lo haces perfecto. Existen beneficios tan útiles para hacerse como para recibirse, no como aquellos que están bajo el poder de la fortuna. En último caso, ya nos libre, puesto que ha dado su palabra.
Menos vergonzoso es faltar al acreedor que no responder a la esperanza que se le dio. Para pagar sus deudas necesita el comerciante próspera navegación, el labrador la fertilidad de la tierra y el favor del cielo. Pero para lo otro basta la voluntad, sobre la que no tiene ningún poder la fortuna. Dispóngala de suerte que pueda adquirir esa tranquilidad y revestirla de ese espíritu que ignora si ha perdido o ha ganado, que permanece inmóvil cualquiera que sea el giro que tomen los negocios, que se encuentra siempre superior a los bienes que le llegan, y no desciende cuando la fortuna le recobra o le quita una parte, que dispararía flechas desde la infancia entre los parzos y lanzaría venablos desde la niñez si hubiese nacido en Germania, que hubiese aprendido a montar a caballo y a combatir cuerpo a cuerpo si hubiese vivido en tiempo de nuestros abuelos. Cosas son estas que las costumbres del país obligan a saber. ¿Qué es, pues, lo que debe aprender? A despreciar la muerte, que es excelente defensa contra todo linaje de ataques y de enemigos, porque nadie duda que la muerte no tenga en sí algo de terrible que asusta a los hombres en quienes la naturaleza puso el amor a la vida. De no ser así, inútil sería prepararse y animarse a una cosa que haríamos por instinto, como cuidamos de la propia conservación. Nadie aprenda a fin de poder, en caso de necesidad, descansar en un lecho de rosas, sino que se endurece para que la fe no ceda a los tormentos, y, en caso necesario, poder permanecer toda la noche en la trinchera, hasta de pie y herido sin apoyarse en las armas para que no le sorprenda el sueño. La muerte no lleva consigo ninguna molestia, porque es necesario que lo que produce molestias tenga existencia. Si tanto deseo tienes de vivir, piensa que no perece nada de lo que vemos desaparecer de nuestra vista, sino que vuelva al seno de la naturaleza para salir muy pronto. Todo concluye, pero nada perece. La muerte que tanto tememos y rechazamos hace cesar la vida, pero no la quita. Día llegará en que nos pondrá de nuevo en el mundo, al que muchos no querrían volver si recordaran haber estado ya en él. Pero muy pronto te demostraré que todo lo que parece perecer no hace más que cambiar. Puede uno marcharse sin pesar, cuando se marcha para volver. Considera las vicisitudes de las cosas y verás que nada se aniquila en el mundo, sino que cae y se levanta sucesivamente. Márchase el estío y otro año le trae. Pasa el invierno, pero los meses le traerán también. La noche oculta el sol, pero el día la disipará enseguida. Todo el curso de las estrellas no es otra cosa que paso y regreso que se hace alternativamente por los mismos caminos. Una parte del cielo se levanta continuamente y otra baja. Terminaré añadiendo que los niños y los locos no temen la muerte, y que es vergonzoso no adquirir por la razón la seguridad que da la demencia. Adiós. Epístola 37. De la fortaleza sometida a la filosofía. Grave compromiso has tomado sobre ti al prometer ser bueno. Lo has jurado. Se burlaría de ti quien te dijera que es cosa fácil y cómoda. No quiero que te engañen. Ese honrado juramento que has hecho no es diferente, en cuanto a las palabras, de ese otro tan torpe que prestan los que se venden para los espectáculos, y beben y comen lo que poco después han de pagar con su sangre. Se les hace jurar que soportarán, a pesar suyo, el látigo y el hierro, y a ti se te pide que todo lo soportes voluntariamente. A aquellos se les permite rendir las armas y pedir gracia al pueblo, pero a ti se te prohíbe, y has de morir de pie y victorioso. ¿De qué sirve, pues, ganar algunos días o algunos años? Nacemos sin misión. ¿De qué manera me libertaré?, preguntarás. No podrás evitar la necesidad, pero la dominarás. Necesario es que te abras camino, y la filosofía te lo mostrará. Síguele si quieres salvarte, vivir feliz y sobre todo libre, que no podría serlo de otra manera. El vicio es cosa baja, abyecta, sórdida, servil, sujeta a muchas pasiones crueles. La sabiduría te libertará de esos déspotas molestos que a veces reinan sucesivamente y a veces juntos. Solamente existe un camino para llegar a esta, y como es recto, no puedes extraviarte. Marcha, pues, con seguridad. Si quieres que todas las cosas te estén sometidas, sométete tú primeramente a la razón. Las regirás si la razón te rige. Esta te enseñará lo que debes emprender y cómo podrás ejecutarlo. Nada harás por casualidad. No me citarás ninguno que sepa cómo ha comenzado a querer lo que quiere,
impulsóle el instinto y no la razón. La fortuna no se encuentra con tanta frecuencia como nosotros a ella, pero gonzoso es dejarse arrastrar y no guiarse, y en medio de la corriente de los negocios preguntarse repentinamente con estupor: ¿cómo he llegado aquí? Adiós. Epístola 38. Alaba los discursos breves. Con razón deseas que sea frecuente nuestro comercio epistolar. Mucho aprovecha el discurso que se vierte poco a poco en el alma, mientras que las discusiones que se hacen con grande aparato, en presencia del pueblo, producen demasiado ruido y tienen poca familiaridad. Cierto es que la filosofía aconseja bien, pero nadie da consejos a gritos. Sin embargo, oportuno es a veces usar de esa manera de arengar cuando se trata de impulsar a una persona que se encuentre indecisa aún, pero cuando solamente se trata de instruir y no de obligar a aprender, paréceme que deben emplearse palabras más suaves, a fin de que penetren y arraiguen con facilidad, no necesitándose muchas para ser eficaces, de la misma manera que la semilla, que, si bien pequeña, arrojada a terreno adecuado, aumenta su fuerza y produce asombrosamente. Lo mismo hace la razón, es pequeña en apariencia, pero crece en la acción. Dícense pocas palabras, pero si las recibe bien el ánimo, germinan y fructifican. Repito que lo mismo sucede a los maestros que a las semillas. Con pocos preceptos hacen mucho, con tal que, como ya he dicho, los reciba mente idónea que los haga suyos. Esta producirá a su vez y devolverá más que recibió. Adiós. Epístola 39. De los inconvenientes de las grandes fortunas. Te enviaré los comentarios que me pides y cuidaré de hacerlos todo lo más breves y ordenados que pueda. Pero considera si te sería más útil un discurso a la manera ordinaria que lo que ahora llaman un resumen, y a lo que llaman sumario cuando se hablaba latín. Esto último es más conveniente para los que aprenden, y lo primero para el que sabe ya. Aquello enseña, esto exhorta. Pero no te cuides de lo que debas pedirme, ya que intento darte lo uno y lo otro, procurando ser claro, como de costumbre, porque es cosa cierta que no se nos entiende bien cuando necesitamos explicar. Has abandonado autores cuyos escritos me parecen muy confusos, y de ello te convencerás si coges el catálogo de los filósofos. Esto te servirá de emulación, porque al ver cuántos han trabajado para ti, entrarás en deseos de pertenecer al mismo número. Propios del alma generosa dejarse llevar fácilmente a cosas honestas. Ningún varón de ánimo elevado descienda a lo bajo y sórdido, antes se inclina a las cosas sublimes y a ellas se adhiere. Como la llama sube en línea recta y no puede arrastrarse ni reposar, así nuestro ánimo está en movimiento y tanto mayor será su ímpetu cuanto fuese más vehemente. Pero feliz aquel que sepa emplear bien esta vehemencia, porque puede colocarse fuera del poder de la fortuna, moderándose en la prosperidad, consolándose en las adversidades y despreciando muchas cosas que todo el mundo admira, propios de ánimo superior, despreciar las grandes riquezas y preferir las medianas a las excesivas, porque las unas son útiles siempre, y las otras pueden ser perjudiciales demasiado grandes. No de otra manera arroja por tierra los granos la abundancia y se desgajan las ramas demasiado cargadas de frutos, ni llega a madurar la excesiva fecundidad. Así sucede a los que no pueden sobrellevar el exceso de su prosperidad y se sirven de ella, no solamente en perjuicio de otro, sino que también en propio daño. ¿Existen para algunos enemigos más crueles que sus propios placeres? La intemperancia de éstos solamente la podrás excusar por la razón de que expían con sufrimiento el daño que se procuraron. Bien merecen el castigo. La avidez pasa a ser exceso en cuanto se extiende más allá de los límites naturales. La naturaleza lo tiene ordenado todo y a todo puso término. Lo superfluo, lo que nace del vicio, no reconoce fin. Mídense las cosas necesarias por la utilidad que producen, pero ¿qué medidas tomarás para las superfluas? Esas gentes de tal manera se sumergen en los placeres que, habiéndose formado costumbre, ya no pueden prescindir de ellos, siendo tan desgraciados que lo que antes les era superfluo se ha convertido en necesario. Por esta razón digo que son esclavos y no gozan de los placeres, teniendo por sus males una manera de amor que es el peor de todos los males. La desdicha llega a su colmo cuando no solamente deleitan las cosas torpes, sino que complacen, y no existe remedio para el mal cuando los vicios se convierten en costumbres. Adiós.
Epístola 40. De cómo debe ser la elocuencia de los filósofos. Te agradezco que me escribas con frecuencia, porque me visitas de la manera que es posible. Así es que nunca recibo tus cartas sin que inmediatamente estemos el uno en presencia del otro. Si apreciamos los retratos de nuestros amigos, porque los traen a nuestra memoria y encantan con fingido placer el disgusto que nos produce su ausencia, ¿cuánto más debemos apreciar las cartas que nos traen rasgos y señales verdaderas? Porque lo más dulce que tiene su presencia lo consigna en sus cartas la mano del amigo. Dícesme que has oído que, habiendo desembarcado en otro tiempo el filósofo Serapión en la comarca donde te encuentras, pronunciaba grandes discursos precipitando excesivamente las palabras, porque se agolpaban tantas cosas como a su mente, que no podía reproducirlas una vez sola. No apruebo esa manera en un filósofo, cuya palabra debe ser tan reposada como su vida. Lo apresurado y precipitado siempre carece de orden. En Homero, la palabra impetuosa que se derrama espesa como la nieve se atribuye al orador, y al anciano se concede la que es dulce y suave como la miel. Ten por cierto que la elocuencia rápida y abundante más conviene al que quiere sorprender a sus oyentes que al que trata algún asunto importante y hace profesión de enseñar a los demás. Por mi parte, no la quiero ni muy lenta ni muy brusca, porque no gusto de que me enoje ni de que me aturda. La excesiva lentitud quita la atención al auditorio y le cansa por su pesadez. Sin embargo, mejor se imprime lo que se espera que lo que pasa rápidamente. En fin, si los maestros deben dar preceptos a sus discípulos, lo que escapa no se da en realidad. Añade esto a que el discurso que busca la verdad debe ser sencillo y sin adornos. Los que se pronuncian en público nada tienen de verdaderos. Su objeto es conmover a la multitud y arrebatar la creencia de un pueblo ignorante, no soportando examen porque se desvanecerían. ¿Cómo han de moderar a los demás los que no pueden moderarse a sí mismos? ¿Cómo? Si lo que se dice para reformar las costumbres debe pasar al corazón. Los remedios no aprovechan si no permanecen algún tiempo en el cuerpo. Además, esos discursos son ordinariamente pomposos y vanos, produciendo más ruido que provecho. Necesito dulcificar lo que me espanta, suavizar lo que me irrita, examinar lo que me engaña, curarme, en fin, de la lujuria y avaricia. ¿Puede hacerse instantáneamente algo de esto? ¿Qué médico cura de paso a los enfermos? Además, ese ruido de palabras pronunciadas rápidamente y sin elección no acaricia el oído, y así como basta ver una sola vez algunas cosas que se creían imposibles, basta también oír un solo discurso de estos verbosos oradores. ¿Qué se puede aprender o imitar? ¿Qué se puede juzgar siquiera de esas personas que hablan con tanta precipitación y que no pueden contenerse? De la misma manera que los que corren cuesta abajo no pueden detenerse y el impulso del cuerpo les lleva más lejos de lo que querían, así, esta rapidez de dicción, una vez en movimiento, no puede calmarse, ni tampoco honra la filosofía, que debe cimentar sus palabras y no arrojarlas al aire, procediendo en todo con orden y medida. ¿Cómo? No se enardecerá jamás al filósofo, ¿por qué no? Pero conservará su gravedad, que ordinariamente se pierde en la violencia y arrebato. Deseo que el discurso tenga energía, con tal que sea moderado, que sea una corriente continua y no un torrente. No podría soportar un orador que se anunciase con tanta prontitud y precipitación. ¿Cómo podría seguirle el juez, especialmente cuando le arrebatasen la vanidad o la verbosidad? No debe, pues, precipitarse, y solamente debe dar aquello que los oídos pueden recibir. Bien harás en no escuchar a aquellos que cuidan más de hablar mucho que de hablar bien. Antes sigue la manera de Vicinio, si te ves obligado a hablar. ¿Cómo? Preguntándose un día cómo hablaba Vicinio, contestó Aselio, arrastrándose. Porque Gemino Varo había dicho antes, no sé cómo llamáis orador a ese hombre que no puede decir 3 palabras seguidas. Viéndole otro ordenar sus palabras y pronunciarlas como si las dictase, le dijo, habla o no hables jamás. Pero esta lentitud es preferible a la rapidez de Aterio, que me parece muy contraria al buen juicio. Era este el orador más famoso de su época. Jamás vacilaba ni se detenía, sino que pronunciaba el discurso de un solo aliento desde el principio hasta el fin. Confieso, sin embargo, que hay maneras que convienen más a un pueblo que a otro. Los griegos podían tolerar esta licencia. Nosotros, cuando escribimos, ponemos los puntos entre las palabras.
Nuestro Cicerón, padre de la elocuencia romana, caminaba a pasos regulares. El lenguaje romano es fastuoso, se aprecia y quiere ser bien apreciado. Fabio, varón insigne por su probidad, por su ciencia y, lo que pongo en tercer lugar, por su elocuencia, hablaba fácilmente y no con rapidez, de manera que podía llamarse afluente y no precipitado. No exijo esta facilidad, pero la deseo a todo varón prudente para que su discurso pase sin tropiezo, importando menos que sea fácil que bien pronunciado. Pero lo que más me impulsa a inspirarte aversión hacia este defecto es que no podrás caer en él sin perder todo rubor, porque es necesario no tener frente ni escucharse para hablar con tal rapidez, y decir cosas que después se querría no haber dicho. Repito, que este defecto te llevaría a la impudencia. Necesítase además ejercicio diario, y que se estudien más que las materias, las palabras. Pero aunque las tuvieses a tu disposición y afluyesen a tus labios sin ningún esfuerzo de parte tuya, aún deberías moderarlas, porque no es menos propio del varón prudente hablar con reposo que caminar con modestia. El resumen de todo esto es el siguiente: habla con lentitud. Adiós.